pues esta tarde privilegiada, para nosotros tenemos el enorme gusto de que nuestro columnista estrella, Héctor Manuel Guzmán, el columnista que nos ha llevado a entender las palabras al derecho, en Tiempo de Literatura, la sección que mes a mes llega a ustedes en la revista Tiempo de Derechos, es además un filósofo muy solvente y precisamente nos ha traído a una de las referentes máximas que en nuestro continente, vamos a decir, transoceánico, me refiero a la Europa Latina, pero también a la América Latina, ha tocado los temas de dignidad humana asociados a el tema fundamental de nuestra aula y de nuestra revista, el respeto irrestricto a los derechos humanos y por tanto a la dignidad del ser humano, cualquiera que sea la expresión asociada obviamente a la condición humana. Bueno, pues Pilar Zambrano está con nosotros y yo dejo los micrófonos, ya les digo, en manos del gran Héctor Manuel Guzmán para que nos presente a esta invitada, nunca mejor dicho, de absoluto lujo. Un verdadero placer intelectual vamos a tener esta tarde, mañana en España, donde ella radica, gracias al intercambio que tendremos entre estos dos grandes pensadores. Adelante, Manolo, por favor, y mil gracias por conseguirnos esta entrevista. No, hombre, gracias a ti, Rafael. Todo lo que refieres lo debemos de canalizar a quien verdaderamente tiene los blasones para ello, que es Pilar Zambrano, con una muy larga trayectoria en ambos continentes. Baste decir que tiene múltiples artículos publicados. Si bien identifico, ya Pilar nos podrá dar mayor detalle al respecto. Es traductora ni más ni menos que de John Finnis, entonces eso nos da una idea del calibre de la calidad del pensamiento y de la línea del trabajo. Es actualmente catedrática en la Universidad de Navarra y estamos acá para platicar de un tema de especial interés, de un lugar común, casi que de un tópico en materia de argumentación y de enseñanza en derechos humanos, y de especial también uso en la dimensión judicial, que es el concepto de dignidad. Específicamente, la doctora Pilar tiene un trabajo que aborda los usos judiciales del concepto de dignidad y en los siguientes minutos, pues, versará un poco la conversación sobre eso. Pilar, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy bien. Muchas gracias por la invitación, de la que me siento absolutamente honrada. Y bueno, y además tengo un gusto y un placer enorme de platicar con ustedes sobre el tema de la dignidad y todo lo que esté vinculado, ¿no?, con ello y que surja en la conversación. En fin, un placer para mí estar acá. Agradezco muchísimo la oportunidad. No, mil gracias. Pilar, y entrando en materia, vamos al punto. ¿Por qué es importante el concepto de dignidad en la toma de las decisiones judiciales? Bueno, en principio yo te diría que está discutido que sea importante, ¿no? Este es el primer punto. Si bien el concepto de dignidad, ¿no?, un poco, diríamos que como San Agustín decía, en el concepto de tiempo es el concepto que todos sabemos usar, pero nadie sabe definir. Con la dignidad pasa un poco lo mismo, ¿no? Es un concepto que se usa no solo en el discurso judicial, sino también en el discurso político, y por supuesto en el discurso académico, en los textos legislativos y fundamentalmente en los textos sobre derechos humanos. El uso es omnipresente, ¿no?, tanto en el discurso jurídico como en el discurso político, ¿no? Sin embargo, precisamente porque hay tanta dificultad para definir cuál es el significado preciso de la dignidad e incluso cuál es su rol en la toma de decisiones judiciales, no son pocas las voces que cuestionan la legitimidad de ese uso, ¿no? Entonces, algunos autores incluso, ¿no?, proponen la expulsión del uso del concepto de dignidad de la toma de decisiones judiciales. Con lo cual, mientras que otros
el debate, digamos, podría continuar. Hay otros que dicen, bueno, en realidad cumple un rol en la toma de decisiones, pero lo que tenemos que discutir es cuál es ese rol, ¿no? Y en todo caso, cuando ese uso es legítimo. Entonces, sintetizando un poquito, te diría que en realidad, ¿por qué es importante? Bueno, diría, un poco depende a quién escuchemos, pero además agregaría, está muy discutido que sea importante usar el concepto, ¿no? Más de un autor diría, lo importante es eliminar el concepto del discurso. Y en esa lógica, ¿cuáles serían, desde tu perspectiva, los posibles usos más o menos identificados en sede judicial del concepto de dignidad? Bueno, a ver, un poco siguiendo en este punto a Aaron Barak, que es él explica, y en esto lo siguen también Nicolás Laferrière, Aaron Barak hace un estudio del uso en los distintos sistemas constitucionales del concepto de dignidad. Elga Alel y Nicolás Laferrière, que son dos autores argentinos, han hecho un estudio similar por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Jean-Paul Costa ha hecho un estudio de su uso en el sistema europeo de derechos humanos. En los tres contextos, es decir, en el derecho constitucional comparado, en el sistema regional de derechos humanos europeos y en el sistema interamericano, los tres autores llegan a una conclusión parecida, y es que el concepto se usa, diríamos, en primer lugar, hay coincidencia en los tres sistemas en usar al concepto como fundamento del sistema en su totalidad, algo así como el propósito o valor último que justifica la existencia de sistemas de derechos humanos. Esto en realidad, a partir de este punto, mucho no nos dice sobre, bueno, muy bien, y a partir de este dato, ¿qué hacemos con el concepto de dignidad y cómo el concepto de dignidad nos puede servir o ser funcional a la justificación de de una decisión judicial, ¿no? Y entonces, acá, sobre este punto, diríamos que los tres autores o grupos de autores que he distinguido previamente y que además analizan, como te decía anteriormente, el sistema constitucional, los Barak, el europeo y en el caso de Jean-Paul Costa y el americano, los tres coinciden en señalar tres usos, decir, bueno, fundamentales, ¿no? Primero es decir, bueno, precisamente porque como la dignidad es el valor esencial, primario, supremo, pongámosle el adjetivo acá que querramos, pero en última instancia podríamos decir último, por el cual se instaura un sistema de derechos, entonces sirve para fundamentar la fuerza normativa de los derechos, su obligatoriedad, lo que Ronald Dworkin diría la capacidad de los derechos de derrotar los intereses generales o, si queremos, para ser un poquito más preciso, de ser principios por oposición a políticas, ¿no? Fundamenta, por tanto, la dignidad, la fuerza normativa de los derechos y su capacidad, insisto, de derrotar otro tipo de normas que no son precisamente las normas que reconocen e incorporan derechos humanos en general a un sistema constitucional, ¿no? Fundamenta su obligatoriedad. Este es un primer uso. Un segundo uso del concepto de dignidad es para interpretar a la luz de la dignidad cuál es el contenido preciso de cada uno de los derechos incorporados a un catálogo de derechos, ¿no? En las típicas operaciones en que es necesario interpretar el contenido de un derecho. Y me estoy refiriendo acá a las situaciones en las que, por ejemplo, hay que ponderar un derecho frente a otro, ¿no? O decidir si existe o no un derecho implícito dentro del catálogo del derecho. Es decir, si un derecho explícitamente
explícitamente reconocido puede extenderse hacia un nuevo tipo o una nueva clase de derecho. Es decir, son tres usos, ¿no? Uno es para fundamentar la fuerza obligatoria específica de los derechos, otro sería para interpretar cuál es el contenido de los derechos ya reconocidos, y un tercer modo de uso sería para reconocer derechos implícitos dentro del catálogo. Estos serían los usos más usuales, ¿no? Después, bueno, está el debate académico sobre cuál de estos usos es legítimo y en qué condiciones. Y en esta lógica, ¿podrías hablarnos un poco de esta frase divertida con la que caracterizas estos problemas en torno al uso judicial de la dignidad relacionado con el hámster en la rueda? Bueno, bien. A ver, yo diría en términos generales, ¿no? Digamos, como te comentaba al principio, hay algunos autores, ¿no?, que abogan por la expulsión del sistema del concepto de dignidad, del uso judicial o del discurso, del discurso de los derechos humanos en el plano judicial, ¿no? Otros dicen, no, dejémoslo porque en cualquiera de estas tres funciones o en alguna de estas tres funciones cumple un papel argumentativo significativo. Lo que pasa es que en todo caso vamos a tener que establecer ciertas condiciones para ese uso. Y acá podemos abrir como una nueva, una nueva distinción, ¿no? En primer lugar está quienes sostienen, bueno, el uso va a ser legítimo, yo acá lo llamaba la moralidad, la legitimidad como legalidad pura, en la medida en que el significado con que se usa el concepto de dignidad coincida con, encaje con, uso la palabra encaje, pues es una palabra muy de Dworkin y va a explicar esto del hámster en lado de rueda, encaje con el resto de las fuentes del derecho constitucionalizadas, ¿no? De los principios de derecho constitucionalizadas, ¿no? Es decir, se le haría un requerimiento o una condición de sistematicidad, ¿no? Interpretación sistemática, usted le dirían al juez, use el concepto de dignidad para interpretar cuál es el contenido de los derechos o incluso para descubrir derechos implícitos, pero en ese uso asegúrese de que su interpretación del significado del uso del concepto de dignidad y el uso que le está dando es coherente con el resto de las fuentes del derecho. Esta sería una posición muy naif, ¿no? Pero es la primera, diríamos, la más ligada, si quieren, a una visión más de corte positivista del derecho. Luego están quienes dicen, bueno, sí, pero al final, y acá aparece Dworkin, ¿no? Dice, la realidad es que para determinar en qué medida mi uso del concepto de dignidad es coherente con el significado del resto de las fuentes del derecho, del resto de los principios, tengo que también interpretar esos otros principios. Y entonces, en esa interpretación, inevitablemente se pone en juego una serie de elecciones interpretativas. Tengo que decidir, por ejemplo, si mi uso, por poner un ejemplo, ¿no? La Corte Constitucional colombiana en 2021 ha, bueno, ha reconocido o creado, según como lo veamos, la existencia de un derecho a abortar con base en el concepto de dignidad, ¿no? Y ha declarado inconstitucional una serie de plazos que establecía el sistema penal antes de esta decisión, ¿no? Claro, entonces uno diría, bueno, pero ¿de dónde saca usted esta idea de que hay un derecho, de que de la dignidad de la mujer se deriva que se le tiene un derecho a la despenalización completa del aborto en determinadas circunstancias y sin plazos? Bueno, en realidad esto es coherente con otras fuentes del derecho, dice la Corte Constitucional, ¿no? Y compara el principio de dignidad recogido en la Constitución colombiana con el principio de igualdad,
con el derecho a la libertad de conciencia, etcétera, con otros principios constitucionales. Por acá está supuestamente moviéndose dentro del discurso jurídico puro y duro, y lo único que pretende es una legalidad interna al sistema, ¿no? O una coherencia interna al sistema. Y Dworkin nos diría, bueno, señor, pero defíname dignidad. Para decirme que dignidad e igualdad se están usando ambos de una manera coherente entre sí, tiene que definir los dos conceptos. Y es imposible. Y además tiene que justificar por qué tanto el concepto de igualdad como el de dignidad o el de libertad de conciencia se extiende hasta la decisión de abortar, por ejemplo. Explíqueme todo eso sin salirse del discurso jurídico, sin explicar en ningún momento qué quiere decir exactamente, por ejemplo, que la mujer sea digna y no sea digno o no sea igualmente digno el niño por nacer o el feto. ¿Puede usted argumentar eso sin salirse de ninguna manera de discurso jurídico? ¿O tendrá quizá que plantearse y preguntarse, en definitiva, qué hace que una vida humana sea, como dice usted, menos digna que una vida, no nacida, menos digna que una vida ya nacida? ¿Puede responder esa pregunta solo con las fuentes del derecho? Y Dworkin marca no, es imposible. Al final, lo que nos devuelve el discurso jurídico es siempre, en definitiva, el discurso jurídico, sobre todo el discurso de los derechos, nos invita siempre a un razonamiento que es mixto, moral y jurídico. Entonces aparece acá la segunda posición, según la cual, para que sea legítimo el uso del concepto de dignidad dentro de un sistema jurídico, sea el constitucional, o el regional de los derechos humanos o el internacional de los derechos humanos, tiene que ser coherente no solamente con el conjunto de enunciados jurídicos, sino también con lo que ellos llaman la moralidad legalizada. Con que, dicho muy rápidamente, sería cualquier concepción moral que sea coherente con las fuentes del derecho. Es decir, la coherencia ya no se va a buscar meramente dentro del discurso jurídico, entre la interpretación que da la Corte al principio de dignidad y la interpretación que dio la Corte en casos anteriores al principio de igualdad. Ya no se trata solo de buscar una coherencia interna, sino de buscar una coherencia entre el conjunto, todo el conjunto del ordenamiento de las fuentes del derecho por un lado, y por otro, la teoría moral desde la cual los jueces están interpretando esas fuentes. Y lo que nos pide Dworkin, y en esto Barak pide exactamente lo mismo, aunque con otras palabras, dice, bueno, muy bien, los jueces necesitan un punto de vista externo al derecho para terminar de tomar estas decisiones interpretativas y un punto de vista moral. Pero lo único que le pedimos es que esa moral desde la cual están leyendo el derecho, esa perspectiva desde la que están, sea coherente con el conjunto del derecho. Bien, ¿qué tienen en común estas dos posiciones, la de la legalidad pura y la de la moralidad legalizada? Los dos asumen, en el caso de la posición o la teoría de la moralidad, de la legalidad pura, asume que el discurso jurídico, es decir, todo el conjunto de normas que conforman un sistema jurídico, más la interpretación de esas normas, a eso llamamos discurso jurídico, por parte de los tribunales, más la doctrina, todas los, digamos, sí, las distintas autoridades, ya sea meramente epistémicas, como es el caso de la doctrina, o autoridades institucionales, como es el caso de los tribunales, que interpretan y le dan significado al derecho, son los que construyen el discurso jurídico dentro del cual hay que buscar coherencia. Pero el discurso jurídico en su totalidad es una creación humana puramente convencional, social, que no tiene ninguna relación con ninguna naturaleza, con nada dado, con ningún orden humano de ningún tipo, con una antropología humana o con algunos bienes humanos que puedan ser objetivos en el sentido de alguna manera, anteriores a cualquier tipo de construcción social. Esto se llama también en filosofía del derecho lo que se llama la autonomía semántica del discurso jurídico. El discurso jurídico es una pura creación social, en la que intervienen jueces, legisladores, académicos, de alguna manera u otros ciudadanos,
pero es una creación que le da la espalda a la realidad, a la pregunta que no intenta siquiera responder qué es el hombre. Y es un discurso además cerrado, desconectado de otros discursos. Mientras que Dworkin nos dice, no, el discurso jurídico es un discurso abierto y conectado al discurso moral. Pero los dos, discurso jurídico y discurso moral, son creaciones humanas. O sea que la distinción entre la posición de Dworkin son creaciones humanas sin ninguna deferencia o interés por conocer y conectarse con lo que yo llamo la naturaleza de la referencia del discurso, aquello a lo que el discurso aplica, es decir, la naturaleza del hombre. Los dos son puramente convencionalistas en este sentido. Por tanto, a Dworkin le va a terminar pasando al final lo mismo que a los que acá podríamos llamarlo en términos muy amplios y un poco haciendo un abuso del concepto positivistas. Es decir, como los dos, la única diferencia, insisto, entre la posición de Dworkin y la posición que podría ser una posición más, podríamos pensar, por ejemplo, acá en autores como Joseph Raz, que hablan de un discurso jurídico cerrado, es que, o ¿qué tienen en común? Ambos consideran que todos los discursos humanos son una pura creación social, convencional. ¿Qué tienen de diferente? Que en Dworkin hay distintos tipos de discursos que se conectan entre sí. Pero a todos les va a pasar lo mismo. ¿Qué le va a pasar a Dworkin? Le va a terminar ocurriendo lo mismo que le pasa a quienes conciben el discurso jurídico como un discurso autónomo y cerrado respecto al discurso moral. ¿Qué le pasaba a esta primera posición? ¿Qué hace? Bueno, vamos a ver. Para que el uso del concepto de dignidad sea legítimo, tiene que ser legal. Para saber qué es legal, tiene que ser coherente con el resto de las fuentes del derecho. Ejemplo, el principio de igualdad. Ejemplo, el principio de libertad de conciencia. Sin embargo, cuando quiero buscar cuál es el significado del principio de libertad de conciencia, ¿en qué me tengo que fijar? En el resto de los principios. Principio de igualdad, principio de dignidad. Estoy dando vueltas siempre dentro de la misma rueda, sin salir de la rueda. Voy de la igualdad a la conciencia, de la conciencia a la dignidad, de la dignidad a la conciencia y de la conciencia a la igualdad. Y no puedo salir nunca de ese juego porque no hay nada fuera del discurso, porque lo han negado, porque han decidido que la naturaleza humana o la referencia del discurso no puede iluminar cuál es el significado de los conceptos que estoy usando dentro del discurso. Frente a este problema, Dworkin decía, conectemos el discurso jurídico con el discurso moral. Y ahora le decimos a Dworkin, pero si el discurso moral también es una creación humana sin ninguna conexión con la naturaleza de su referencia, entonces lo único que va a pasar es que la rueda del hámster va a ser un poco más grande, pero vamos a seguir dando vueltas en la rueda. Dworkin nos va a decir, bueno, muy bien, si usted quiere saber qué es la dignidad, la igualdad y la libertad de conciencia, y si estos tres conceptos incluyen el derecho a abortar, como sostiene, por ejemplo, el Tribunal Constitucional colombiano, tiene que preguntarle a la moral. Alguna moral que sea coherente con esos principios. ¿Qué moral? No sé, cualquiera, ¿no? Que sea coherente con esos principios. Ahora bien, cuando entro en el discurso moral, nuevamente me va a ocurrir, primero voy a tener que decir qué discurso moral, pero además de tener ese primer problema, nuevamente me va a ocurrir que el discurso moral me va a enviar de un principio, de un enunciado a otro, de un concepto a otro, sin permitirme nunca, en vistas de buscar cuál es el significado y el sentido del concepto, contemplar la naturaleza de las cosas a las que esos conceptos refieren. Con lo cual, la única diferencia entre la propuesta de Dworkin y la propuesta positivista, la que Dworkin pretende superar, insisto, es que el conjunto de conceptos que hay que comparar entre sí es mayor que en el caso, digamos, de la posición más propiamente positivista.
hay más conceptos para comparar entre sí, pero en el fondo tampoco he logrado salir de la rueda, porque sigo dando vueltas dentro del discurso sin mirar la realidad a la que aplica. Y en esa lógica, una pregunta que tal vez podrían ser dos y que podrían ayudar a cerrar esta conversación que podría seguir y seguir es, ¿cómo podría una persona juzgadora abordar un concepto de dignidad que pudiera tener un contenido en sí? Y en esa lógica, ¿cómo sería posible transparentar las argumentaciones judiciales pues que apelen a un concepto de dignidad? Bueno, mira, en Paolo Carozza, que es otro de los autores que estudié, un poco a los que me aproximé estudiando este tema, él decía, bueno, al final pongamos todas las cartas sobre la mesa. Lo único que estamos pidiendo es transparencia en el uso del concepto de dignidad y yo diría de todos los conceptos relativamente abstractos que están incorporados en cualquier texto constitucional, ¿no? De lo que se trata al fin y al cabo es de transparentar nuestra reflexión filosófico-moral, ¿no? Él dice, primero, aceptar que estamos haciendo una reflexión filosófica y no meramente una reflexión jurídica. Y en segundo lugar, transparentarla. Y en tercer lugar, no quedarse meramente con argumentos de autoridad. Esto es así porque está dicho en tal otra fuente. Esto es así porque lo dice tal autor. Esto sería un ejercicio, podríamos decir, circular de filosofía, ¿no? Un ejercicio circular de filosofía sería preguntarse qué es la dignidad, consultando textos que intenten definir qué es la dignidad, aun si son textos filosóficos, pero sin frenar, sin parar, y hacer trasladar la mirada hacia la naturaleza de las cosas. En algún punto, los jueces, los operadores jurídicos tienen que hacer esa tarea o por así decirlo, los textos de filosofía e incluso los textos jurídicos tienen que ser un camino hacia, un apoyo para, una guía para una reflexión sobre la naturaleza de las cosas, en este concreto sobre la naturaleza de la persona. Por supuesto, usted me dirá, bueno, pero al final el juez no es un filósofo, y esto es lo que se le decía también a Dworkin. El juez es un juez y tiene que fundamentar sus sentencias con la fuente del derecho, y punto. Sí y no, diría yo. Lo que yo estoy diciendo en el fondo no debería, probablemente no sorprenda a ningún juez. Todos saben que hacen este ejercicio de filosofía, pero todos lo esconden. ¿Por qué lo esconden? Por una interpretación, desde mi punto de vista, abusiva del principio de legalidad. No, retiro lo de abusiva. Anticuada, diría yo, del principio de legalidad, según la cual la única fundamentación legítima posible de cualquier decisión es con las fuentes jurídicas, ¿no? Cuando todos sabemos que esas fuentes jurídicas se están interpretando con un ejercicio de reflexión filosófica. Ejercicio de reflexión filosófica que a la vez va a ser real solo en tanto en cuanto tengo una mirada a la naturaleza de las cosas. ¿Qué le digo a un juez entonces? Transparente ese proceso de reflexión. Transparéntelo. La Constitución le está pidiendo que lo transparente. El Estado de Derecho y el Rule of Law nos piden que transparentemos, que hagamos transparente el conjunto de nuestra argumentación, ¿no? Claro, uno dirá, bueno, pero es que no puedo, porque en principio la legalidad me lo impide. Contra esto, simplemente una cosa. En uno de sus últimos trabajos, Joseph Ruff, que si hay un representante del positivismo, Joseph Ruff está ahí levantando la mano, ha dicho que en realidad es no pocas veces, y especialmente cuando se interpretan textos constitucionales, el rule of law exige de parte de los operadores jurídicos lo que acabo de decir, que hagan transparente
lo que él llama las razones primarias de sus decisiones. Es decir, que hagan transparente que en lugar de fundamentar sus decisiones con una referencia a fuentes del derecho sin más, transparenticen, muestren, pongan todas las cartas sobre la mesa, muestren la filosofía, el ejercicio de reflexión filosófica desde el cual le están dando sentido a esas normas. Las razones primarias de las decisiones, dice Raz, en términos generales, no, en realidad Raz decía, ¿no? Cuando interpretamos las normas jurídicas y tomamos decisiones, las tenemos que tomar como razones secundarias. Es decir, tenemos que aplicar las normas sin preguntarnos y sin averiguar, sin intentar averiguar de qué manera esas normas realizan los bienes o los valores que esas normas se supone que pretenden realizar. Simplemente las aplicamos sin más. Este fue el RAS de toda la vida. Eso sería usar las normas como razones secundarias para la acción. Yo uso las normas no porque a mí me parezcan justas o porque me parezca que me llevan a realizar los valores constitucionales del mejor modo posible, sino que las uso simplemente porque son la decisión de la autoridad. Entonces, no conozco o ni siquiera me molesto en ver de qué manera esas normas realizan los valores que presumo, que quizá puedo presumir que esas normas realizan. Raz dijo esto, yo diría, toda su vida. Y en un trabajo del 2021 dijo, la realidad es que cuando se trata de aplicar textos constitucionales, conceptos máximamente abstractos y de un contenido moral indiscutible, como es el caso del concepto de dignidad, él no hablaba del concepto de dignidad, pero yo acá lo incluyo como un ejemplo. En esos casos, el rule of law exige de los jueces que introduzcan en su argumentación, además de las razones secundarias, es decir, además de la remisión a las fuentes, las razones primarias de su decisión. ¿Y qué es eso? No es nada más y nada menos que explicar el razonamiento mediante el cual el juez entiende que su decisión realiza del mejor modo posible los bienes y los valores básicos que están especialmente afectados por su decisión. En síntesis, el juez, creo que me parece que deberíamos entrar en una nueva etapa de la argumentación judicial. En el plano académico nadie discute ya que la interpretación y la argumentación jurídica necesita, como decía, o involucra, como decía Dworkin, la conexión entre discurso moral y discurso jurídico. Sin embargo, los jueces rara vez vamos a encontrar, por no decir nunca, una decisión donde se haga de forma transparente esa conexión, no solo ya entre los dos discursos, sino también entre el discurso jurídico y el discurso moral y una reflexión sobre la naturaleza, en definitiva, del hombre al que aplican ambos discursos, ¿no? Entonces, creo que con todos los ríos de tinta que hay escritos sobre la naturaleza filosófico-moral del razonamiento jurídico, especialmente en el plano constitucional y los derechos humanos, ya llegó la hora en que los jueces deberían sentirse un poco más cómodos en transparentar ese tipo de razonamiento. A partir de lo que comentabas, y ahora sí, ya por último, ¿estimarías que los jueces en Latinoamérica, los constitucionales en específico, pero en realidad el juez que aplica la legalidad, sigue encontrando en la ley, digamos, una especie de escudo, de salvaguarda para eludir algún tipo de posicionamiento personal en torno a este
tipo de conceptos que pueden encontrar justificaciones muy pragmáticas tal vez. Existe la apelación, la casación, el juicio de amparo, la posibilidad de una queja en materia administrativa que involucre que yo como juzgador me excedí, prevariqué, etcétera. Digamos que puede haber una apelación a la dimensión burocrática de la decisión judicial respecto de la que apelar a un contenido, digamos, intrínseco del concepto de dignidad pudiera digamos, ir a contracorriente. ¿Cómo verías tú esto? Sí, estoy, por supuesto, en definitiva, y esto la falta de transparencia es funcional, por supuesto, a un ejercicio ilegítimo de la jurisdicción, ¿no? Entonces, a menor transparencia, más razones tenemos para dudar y sospechar, podríamos decir, pero además, evidentemente, estoy completamente de acuerdo contigo en que libera de responsabilidad al juzgador, ¿no? En el fondo, porque el juzgador que justifica sus decisiones apelando, como le pide por lo pronto, como se supone que le exige incluso el principio de legalidad, pura y exclusivamente a fuentes, sin aclarar cuál es el horizonte moral comprensivo desde el que está interpretando las fuentes, si solo se queda en las fuentes, esconde ese horizonte moral, ¿no? Y a la vez queda resguardado, porque es una fuente que es legítima no por su contenido, sino por su origen. Entonces dice, bueno, yo aplico la decisión que tomó el tribunal, soy coherente con las sentencias anteriores de este mismo tribunal o de otro tribunal. Soy coherente con las recomendaciones del Comité de Derechos Humanos. Soy coherente con la sentencia del Tribunal de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Yo no tomé ninguna de esas decisiones. Lo siento si no les gusta. Yo no soy el autor de las decisiones. Pero acá se me obliga a llegar a esta decisión. Cualquier operador jurídico sabe que se podrían haber elegido otras fuentes para llegar a decisiones distintas, se podrían haber interpretado de otro modo, y que el amplio de elección interpretativa, que el campo de elección interpretativa es amplísimo. Esto lo sabemos todos. Por tanto, sí, de acuerdo contigo en que evidentemente ese argumento solo sobre la base de razones secundarias, como decía Ras, apelando a fuentes sin transparentar el horizonte comprensivo desde las cuales estoy eligiéndolas en primer lugar e interpretando su significado en segundo lugar, por supuesto, libera de responsabilidad el operador jurídico. Y por definición, casi diría, traslada esa responsabilidad a la autoridad que creó las fuentes. Esto no es muy distinto de lo de Adán y Eva en el paraíso. Me lo dijo él. Pues te regreso el micrófono, Rafael, porque si no, aquí está. Vamos a usar el tiempo de la doctora Silvana. Sí, yo realmente no puedo resistir la tentación de preguntarle a la doctora Zambrano y agradeciéndole muchísimo al doctor Guzmán esta enorme oportunidad. Si se puede transparentar la decisión judicial en el sentido de Ras, a partir precisamente de un concepto de derecho que lo reduzca a su fuente meramente legislativa, legislada, y todavía peor, si es posible transparentar la decisión jurisdiccional cuando no se parte de la idea de que los derechos humanos tienen como origen innegable y eminente la dignidad de toda expresión de la condición humana, sino que se tratan de buscar otra serie de fuentes pues que tienen que ver más bien con la voluntad humana de un legislador, de alguien que pone, que coloca, positus, puesto finalmente, artificiosamente, lo que le viene en gana, pues en temas tan delicados como la eutanasia, por ejemplo, el debido proceso, el plazo razonable. Puedo poner cualquier plazo que me venga en gana con tal de que transparente lo que motivó, entre comillas, jurídicamente mi determinación,
o desde luego el aborto, la pena de muerte. Doctora, me imagino por dónde irá su reflexión final, pero no resisto la tentación de escuchar. Y otra vez, muy, muy agradecidos con ustedes desde el Aula Tiempo de Derechos. Bueno, muchísimas gracias por la pregunta. Sí, a veces, paradójicamente, cuanto más evidente es que hay un horizonte moral, en el mejor de los casos. En otro caso no es de moral, sino de puro interés, que está determinando una interpretación, cuanto más evidente es, más se esconde. Esto siempre cuando doy clases sobre el tema de aborto y de eutanasia, haciendo un poco de jurisprudencia comparada, es muy llamativo que todos los tribunales, todos los casos líderes en materia de aborto, desde Roe v. Wade hasta Dobbs, a pesar de que Dobbs lo ha cambiado, en esto coinciden. El Tribunal Constitucional Español, Roe v. Wade, Dobbs, la Corte Constitucional Colombiana, el Tribunal Constitucional Colombiano. Bueno, en fin, todos los leading cases, acabo de citar esto, que son los que más tengo en este momento en mi cabeza, pero hagan la prueba y lo van a encontrar ustedes. Sobre aborto y sobre eutanasia, cada vez que se sienta jurisprudencia sobre este punto, los tribunales introducen siempre el mismo párrafo, que es un párrafo que se introdujo en Roe v. Wade y que se copió casi literalmente en todas las demás sentencias, que es: estamos en presencia de un asunto muy discutido sobre el cual ni los filósofos ni los científicos, y empiezan a enunciar todas las áreas de conocimiento distintas del derecho, ¿no? Ni las religiones están de acuerdo, y que además suscita graves, afecta las emociones y en fin, y suscita un gran debate público. Nosotros estamos obligados a resolver el asunto solo bajo el punto de vista de la Constitución y de las normas, ¿no? A pesar de ese, entonces, todos hacen algo así como un acto de fe de que van a ser puramente legales en su decisión, ¿no? La legitimidad como legalidad pura de la interpretación, la interpretación del texto constitucional, y en este caso concreto, normalmente en el caso del aborto, por ejemplo, o de la eutanasia, se suele derivar o bien del principio de dignidad directamente, es lo que hace la Corte en Colombia y también en España en la última decisión. A veces se deriva ese derecho, a veces directamente de la dignidad, otras veces de la privacidad, otras veces de la igualdad, otras de todos juntos. Por supuesto, está clarísimo que la dignidad como concepto no es suficiente para justificar ni el reconocimiento del aborto ni su negación. Necesitamos más argumentos. Como mínimo, en el caso del aborto, un argumento vinculado con qué hace que una vida en sus distintos momentos de desarrollo existencial vaya adquiriendo o perdiendo dignidad, como sostiene la Corte de Colombia, o por el contrario, si acaso todas las vidas son igualmente dignas en función, independientemente de su desarrollo vital. Responder esa cuestión, o la respuesta a esa cuestión, no me la da el concepto de dignidad, me la da una cierta antropología vinculada al concepto de dignidad, pero no surge como de la galera meramente del concepto de dignidad, que simplemente representa o designa el valor absoluto de las personas. Pero no me responde quién es persona. Me dice, toda persona tiene un valor absoluto, pero no me dice quién es persona y a quién le aplico el concepto. Para esto necesito una antropología. Bueno, entonces, quien deriva un derecho a abortar a partir de la dignidad, o de la igualdad, o de la privacidad, o quien niega un derecho a abortar, me da igual en este caso la posición, directamente saltando desde la dignidad hasta la negación del derecho a abortar y la afirmación de la vida del feto. Es una argumentación insuficiente, y lo mismo aplica con la eutanasia. ¿Y por qué es insuficiente?
insisto, porque el concepto de dignidad es un concepto meramente formal, que solo representa el valor absoluto que tienen las personas, pero no me dice quién es persona, ni quizá tampoco por qué. Entonces, ¿qué hacen? Bueno, los tribunales que han resuelto estas cuestiones apelando directamente al concepto de dignidad o al concepto de igualdad o al concepto de privacidad, en el fondo siguen constreñidos, vestidos con ese traje de un principio de legalidad o de una concepción de principio de legalidad positivista, y no solamente están, entre comillas, engañando al auditorio, sino que se están engañando a sí mismos. Saben perfectamente que esas decisiones están tan fundamentadas en su concepción del concepto de dignidad como en una antropología desde la cual llenan de sentido ese concepto, ¿no? Así que volviendo un poco a la pregunta inicial, ¿qué pasa con, es posible transparentar esta visión antropológica, incluirla en la argumentación, manifestarla? Desde una visión donde el derecho es meramente, e incluso los derechos humanos, el producto de una decisión autoritativa, diría, en el fondo se genera ahí una disyuntiva irresoluble, pero es irresoluble para quien asume esa premisa, no para quien la niega. El que asume la premisa de que solo tenemos la ley y que además la ley es una creación humana sin referencia alguna a nada que esté fuera de la ley, le ocurre lo del hámster en la rueda. Va a seguir interpretando los conceptos dentro de las fuentes del derecho y no es que no va a poder transparentar su posición, solamente no va a poder transparentar, no es simplemente que no va a poder transparentar su decisión moral, es que si en verdad está convencido de que no hay nada más allá que el derecho, no va a encontrar razones para tomar una decisión u otra. Se va a encontrar frente a un abismo, frente a lo que Hart llamaba la discrecionalidad absoluta, con toda razón. Entonces, desde este paradigma donde todo el derecho y los derechos humanos como una parte del derecho son una pura creación humana, institucional pero humana, yo diría más bien que no es que el intérprete no quiere transparentar, es que no puede transparentar porque su decisión, si en verdad asume esa premisa en toda su extensión, va a ser una decisión puramente arbitraria, puramente discrecional. No va a tener nada para transparentar porque su decisión va a estar apoyada o va a estar, en el fondo, absolutamente falta de fundamento. No escucho, creo que está apagado el micrófono. Cierto. No, decía yo que mayor claridad imposible. Ha sido un auténtico privilegio escucharle, doctora, escuchar las preguntas tan acuciosas de nuestro querido columnista y maestro de este espacio, Héctor Manuel Guzmán. Y pues ojalá que podamos tener una nueva conversación sobre estos temas que tanto nos interesan y que tanto interesan a nuestros lectores. Un abrazo transatlántico muy, muy fuerte. Muchísimas gracias por quitarnos ciertas vendas de los ojos, ciertas vendas formalistas, si me permite. Y gracias también a ustedes allá en sus casas y donde nos estén escuchando con estos temas de la mayor relevancia para la tutela adecuada de la dignidad humana. Nos vemos en la próxima. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, profesor, muchísimas gracias por el tiempo y la paciencia también en la escucha. Y además por las preguntas que me han servido para reflexionar mejor, lo que siempre requiere una reflexión inacabable.